Sara Martínez se secó el sudor de la frente mientras caminaba por el polvoriento campo de entrenamiento de Camp Pendleton. El sol de California caía sin piedad y su uniforme caqui ya se le pegaba a la espalda a pesar de ser temprano por la mañana. Llevaba ya 3 años trabajando como agente de seguridad de campo de tiro civil. Pero el calor nunca parecía aliviarse. Su trabajo era bastante sencillo. Restablecer los objetivos entre sesiones de entrenamiento, asegurarse de que el campo de tiro esté libre de escombros, y ocasionalmente, ayudar con el mantenimiento del equipo. No era un trabajo glamoroso, pero pagaba bien y le permitía utilizar las habilidades mecánicas que había aprendido mientras crecía en el taller de su padre en Phoenix. Sara miró su reloj. El siguiente grupo no tenía previsto llegar hasta dentro de 1 hora, lo que le daba tiempo de sobra para restablecer los objetivos emergentes en la línea de 200 yardas. Tomó su caja de herramientas y el pequeño vehículo todoterreno que usaban para el mantenimiento del campo y luego condujo para comenzar su rutina. Los objetivos resultaron más dañados de lo habitual hoy. El grupo de ayer había estado particularmente entusiasmado con sus disparos, y varias de las siluetas de metal mostraban agujeros y abolladuras recientes. Sara sacó su llave inglesa y comenzó el proceso habitual de reemplazar los componentes dañados y ajustar los mecanismos. Ella siempre había sido buena con sus manos, creciendo como la única hija de Miguel Martínez. Había aprendido a arreglar todo, desde carburadores hasta lavadoras. Su padre quería que ella se hiciera cargo del negocio familiar, pero Sara tenía otros sueños. Había estudiado ingeniería en la universidad, aunque problemas financieros la obligaron a abandonarla en su 3er año. Ahora, a sus 28 años, a menudo se pregunta qué habría sido. Pero trabajar en la base no fue tan malo. El personal militar la trataba con respeto y ella había desarrollado amistades con varios de los instructores regulares. El sueldo era estable, e incluso tomaba clases nocturnas en el colegio comunitario local, trabajando lentamente para terminar su título. Mientras Sara trabajaba en un mecanismo objetivo particularmente obstinado, escuchó el ruido distante de vehículos acercándose y volvió a mirar su reloj. Llegaron temprano, mucho antes de lo esperado. A través del resplandor del calor que se elevaba desde el suelo del desierto, pudo ver un convoy de todoterrenos negros dirigiéndose hacia el complejo de tiro. Esto fue inusual. La sesión de entrenamiento de la mañana debía ser de puntería básica para los nuevos reclutas. Estos grupos normalmente llegaban en vehículos de transporte militar estándar. No era el tipo de vehículos todoterreno negros del gobierno que estaba viendo ahora. Sara terminó rápidamente su trabajo en el objetivo y condujo el vehículo todoterreno de regreso al edificio de control de alcance. A medida que se acercaba, pudo ver que los hombres que salían de los vehículos no eran marines normales. Se movían de manera diferente y con el tipo de precisión fluida y alerta que hablaba de un extenso entrenamiento en operaciones especiales. La mayoría vestía ropa de civil, aunque ella notó señales reveladoras de armas ocultas y equipo táctico debajo de sus camisas. Algunos llevaban uniformes militares sin rango visible ni insignias de unidad. Sara había trabajado con personal militar el tiempo suficiente para reconocer cuando veía algo fuera de lo común. El supervisor del campo de tiro, el sargento de artillería Peterson, se encontró con el grupo cerca del edificio de control. Sara no podía escuchar la conversación, pero podía ver a Peterson asintiendo seriamente mientras hablaba con un hombre alto que parecía ser el líder del grupo. El hombre tenía el aspecto curtido de alguien que había pasado años en entornos hostiles, con líneas prematuras alrededor de los ojos y cicatrices en la piel visible. Sara estacionó el vehículo todoterreno y comenzó a organizar sus herramientas, tratando de no mirar fijamente pero permaneciendo alerta a cualquier instrucción que Peterson pudiera darle. En sus 3 años de trabajo, había aprendido que la mejor manera de abordar situaciones inusuales era mantener la profesionalidad, mantener la boca cerrada y seguir órdenes sin hacer preguntas innecesarias. Después de unos 10 minutos de discusión, Peterson se dirigió hacia donde Sara estaba trabajando. «Martínez», gritó, «necesitaremos que el campo esté despejado durante las próximas horas».
Estos señores tienen prioridad de uso para algún entrenamiento especializado. ¿Entendido, Gani? Sara respondió. ¿Debería regresar al parque de vehículos? Peterson hizo una pausa y miró hacia el grupo de hombres que estaban descargando cajas de equipo de sus vehículos. En realidad, es posible que necesiten a alguien familiarizado con los sistemas de destino. Estos no son objetivos emergentes estándar con los que trabajarán. Permanezca cerca en caso de que necesiten asistencia técnica. Sara asintió y movió su equipo a un área sombreada cerca del edificio de control donde podía responder rápidamente si era necesario, pero mantenerse fuera del camino. Sacó un manual técnico y fingió estudiarlo mientras observaba en silencio a los recién llegados. Trabajaron con una eficiencia impresionante, estableciendo lo que parecía ser un sofisticado sistema de vigilancia y comunicación. Varios hombres tomaron posiciones en distintos puntos alrededor del campo de tiro mientras otros reunían equipos que ella no reconoció. El líder se movía entre los grupos, dando instrucciones silenciosas y comprobando los preparativos. Un detalle llamó la atención de Sara. Varios de los hombres llevaban rifles que claramente no eran de uso militar estándar. Las armas parecían instrumentos de precisión con óptica avanzada y modificaciones que nunca había visto antes. Estas eran herramientas de tiradores de élite, no de soldados regulares. A medida que avanzaba la mañana, se hizo evidente que lo que estos hombres estaban preparando no era un ejercicio de entrenamiento de rutina. El nivel de seguridad y el equipo especializado sugerían algo mucho más serio. Sara se preguntó qué tipo de situación requería este nivel de preparación en un campo de entrenamiento básico. Alrededor de media mañana, Peterson la llamó al edificio de control. Martínez, necesito que hagas una comprobación final en todos los sistemas objetivo. Asegúrese de que todo esté funcionando perfectamente, y quiero decir perfectamente. Hoy no hay margen para fallos de equipo. El inusual énfasis en su voz le dijo a Sara todo lo que necesitaba saber sobre la importancia de lo que fuera que estuviera a punto de suceder. Pasó la siguiente hora probando metódicamente cada objetivo, cada sistema de control y cada pieza del equipo de seguridad del campo de tiro. Mientras trabajaba, Sara no podía evitar la sensación de que su tranquila mañana de mantenimiento rutinario estaba a punto de convertirse en algo mucho más significativo. La tensión en el aire era palpable, y las expresiones serias en los rostros a su alrededor sugerían que lo que fuera que estuviera planeado sería algo fuera de lo común. Al mediodía, el misterioso grupo había transformado el campo de entrenamiento en algo parecido a un centro de operaciones tácticas. Sara observó desde su posición cerca del cobertizo de equipos cómo instalaban múltiples puestos de observación y redes de comunicación. El nivel de organización era diferente a todo lo que había presenciado durante sus años de trabajo en la base. El líder del grupo se acercó a Peterson y le hizo un gesto a Sara. Ella no podía oír la conversación, pero ambos hombres no dejaban de mirarla. Después de unos minutos, Peterson se acercó a donde ella estaba haciendo el inventario de piezas de repuesto. Martine, necesito que conozcas a alguien, dijo Peterson. Dijo, con un tono más serio de lo habitual. Soy el comandante Jackson. Tiene algunas preguntas sobre las capacidades del alcance. El comandante Jackson era el hombre que Sara había visto antes. Alto, probablemente de unos 40 años, con una presencia que llamaba la atención de inmediato. Su apretón de manos era firme y su mirada tenía la firmeza de alguien acostumbrado a tomar decisiones de vida o muerte. Señora Martínez, dijo Jackson, el artillero Peterson me dice que usted conoce estos sistemas de objetivos mejor que nadie. Necesito entender exactamente con qué estamos trabajando aquí. Sara asintió. Me encargo del mantenimiento de todo el equipo, señor. ¿Qué necesita saber específicamente? Jackson sacó una tableta y le mostró lo que parecía un diagrama técnico. Necesitamos colocar objetivos a distancias y ángulos muy específicos. Los mecanismos de sincronización deben ser precisos al segundo. ¿Pueden sus sistemas manejar ese nivel de precisión? Depende de lo que intente lograr, respondió Sara con sinceridad.
Los objetivos emergentes estándar se pueden programar para secuencias de tiempo bastante precisas. Los objetivos de largo alcance se operan manualmente, pero puedo coordinarlos desde la cabina de control. ¿De qué distancias estamos hablando? Hasta 800 yardas, posiblemente más, dijo Jackson. Y necesitaremos la activación simultánea de múltiples objetivos en una secuencia específica. Sarah lo consideró. El sistema puede manejarlo, pero se necesitaría a alguien que realmente entienda la interfaz de programación. No es precisamente fácil de usar. ¿Podrías manejar la programación?, preguntó Jackson. Sí, señor. Llevo 3 años trabajando con estos sistemas. Conozco todas las peculiaridades y soluciones alternativas. Jackson intercambió miradas con Peterson. ¿Cómo está tu autorización de seguridad, Martínez? Peterson respondió por ella. Tiene una autorización básica para acceder a la base, pero nada especial. Quizás tengamos que encontrar una solución alternativa, murmuró Jackson, y luego volvió a mirar a Sarah. Señora Martínez, lo que voy a decirle debe ser absolutamente confidencial. ¿Está claro? Sarah sintió un escalofrío a pesar del calor del desierto. Sí, señor. Hemos recibido información sobre una posible amenaza terrorista a un objetivo de alto valor. La situación requiere que simulemos un escenario muy específico para probar nuestra respuesta. Capacidades. El entrenamiento que estamos realizando hoy podría literalmente salvar vidas. El peso de las palabras de Jackson se apoderó de Sarah como una pesada manta. Esto no era un entrenamiento de rutina. Era una preparación para una amenaza real. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó. Por ahora, solo ayúdanos a configurar la programación del objetivo. Necesitaremos que permanezcan en el lugar durante todo el ejercicio por si necesitamos ajustes. Durante las 2 horas siguientes, Sarah colaboró estrechamente con el equipo de Jackson para configurar los sistemas de blancos para el ejercicio. Los hombres fueron profesionales y corteses, pero Sarah percibía la tensión subyacente. Lo que fuera que estuvieran preparando era lo suficientemente serio como para llevar a un equipo de operadores de élite a un campo de entrenamiento básico. Mientras programaba las secuencias de blancos, Sarah empezó a descifrar lo que podrían estar simulando. Las distancias y el tiempo de los blancos sugerían un escenario de tiro de precisión a larga distancia. El tipo de situación en la que una sola bala podía marcar la diferencia entre el éxito y la catástrofe. Uno de los miembros del equipo, un hombre delgado con una cicatriz distintiva que le recorría la mandíbula, se presentó como el suboficial Rodríguez. A diferencia de los demás, que mantenían una distancia profesional, Rodríguez era más hablador. «Conoces estos sistemas bastante bien», observó mientras Sarah hacía los ajustes finales a un mecanismo de blancos. «No es ciencia espacial una vez que entiendes lo básico», respondió Sarah. «Aunque me llevó un tiempo descifrar todos los atajos de programación». «¿Alguna vez has disparado tú mismo?», preguntó Rodríguez con indiferencia. Sarah hizo una pausa. «En su obra». «¿Algunos? Mi papá me enseñó a cazar cuando era más joven. No he tenido mucho tiempo para ello últimamente». «¿Con qué cazabas?» «Empecé con un 22 para conejos y ardillas. Pasé a 3006 para ciervos. Papá era bastante particular en cuanto a la precisión. Dijo, si vas a arriesgarte, más vale que valgas la pena». Rodríguez asintió con aprobación. «Buena filosofía. Los tiros limpios muestran respeto por lo que estás haciendo». Su conversación fue interrumpida por la voz de Jackson en el sistema de radio. «Todas las estaciones. En 10 minutos comenzamos la primera simulación. Martínez te necesitará en la cabina de control para gestionar las secuencias de objetivos». Sarah subió a la cabina de control elevada que dominaba todo el campo de tiro. Desde allí, podía ver el alcance completo de lo que el equipo de Jackson había establecido. Múltiples puestos de observación, varias posiciones de objetivos y lo que parecía ser una maqueta de algún tipo de estructura en el otro extremo del campo de tiro. Mientras se preparaba para iniciar la primera secuencia objetivo, Sarah notó algo que la hizo detenerse.
Uno de los miembros del equipo estaba estableciendo una posición de rifle que tuviera una línea de visión clara, no solo hacia los objetivos, sino hacia varias áreas donde estaban posicionados otros miembros del equipo. Esto no fue solo un ejercicio de puntería. Se trataba de una simulación de una situación táctica compleja en la que múltiples partes móviles tenían que trabajar juntas con una precisión de fracciones de segundo. El tipo de escenario en el que las acciones de una persona podrían determinar el éxito o el fracaso de toda una misión. La voz de Jackson llegó a través de sus auriculares. Martínez, ¿estás listo para comenzar la secuencia? Sarah revisó 2 veces su configuración y respiró profundamente. Listo, señor. Secuencia de iniciación en sus marcas. A medida que los primeros objetivos comenzaron a activarse según su programación, Sarah se dio cuenta de que su silencioso trabajo como técnico de mantenimiento de campo de tiro de repente se había convertido en algo mucho más significativo. Cualquiera que fuera lo que estaba sucediendo aquí hoy, ella ahora era parte integral de ello. La precisión requerida para el ejercicio se hizo evidente cuando Sarah observó al equipo moverse a través de sus ejercicios. Cada movimiento fue calculado. Cada disparo tenía que estar perfectamente sincronizado y cada activación del objetivo tenía que ocurrir exactamente en el momento planeado. A última hora de la tarde, habían ejecutado la simulación varias veces, y cada iteración se volvió más compleja y exigente. Sarah se encontró completamente absorbida por los desafíos técnicos, ajustando las secuencias de tiempo y las posiciones de los objetivos en función de los requisitos cada vez más específicos de Jackson. Cuando el sol comenzó a descender hacia el horizonte, Sarah notó un cambio en la atmósfera alrededor de la cordillera. La charla por radio del equipo se había vuelto más urgente y Jackson pasaba cada vez más tiempo en conversaciones en voz baja con alguien en su teléfono satelital. Durante un breve descanso entre ejecuciones de simulación, Rodríguez se acercó a la cabina de control donde Sarah estaba realizando ajustes en la programación del objetivo. ¿Cómo estás?, preguntó, subiendo para unirse a ella en la pequeña estructura elevada. Está bien, respondió Sarah. Aunque empezaba a sentir la tensión de la intensa concentración que requerían las secuencias de sincronización precisas, estas simulaciones se están volviendo bastante complejas. ¿Para qué se están preparando exactamente? Rodríguez miró a su alrededor para asegurarse de que no los estuvieran escuchando y luego habló en voz baja. No puedo darte detalles, pero digamos que se está desarrollando una situación que requiere algunas habilidades muy específicas. El tipo de situación en la que podría no haber una segunda oportunidad para hacerlo bien. Antes de que Sarah pudiera responder, la voz de Jackson resonó en el sistema de radio. Todas las estaciones. Tenemos una actualización. La situación del mundo real se está acelerando. Es posible que tengamos que desplegarnos antes de lo esperado. El cambio en la actitud del equipo fue inmediato y dramático. La tensión profesional que había estado presente durante todo el día de repente se intensificó hasta convertirse en algo parecido a la urgencia. El equipo fue asegurado rápidamente y Sarah observó cómo los hombres se preparaban para empacar su elaborado equipo. Martínez, gritó Jackson mientras se acercaba a la cabina de control. Necesitamos hablar. Sarah bajó de la cabina y caminó hacia donde estaba Jackson con Peterson y otros 2 miembros del equipo que no había conocido antes. La situación para la cual hemos estado entrenando se ha vuelto activa, dijo Jackson sin preámbulos. Estamos considerando un posible despliegue dentro de las próximas 12 horas. El problema es que no estamos preparados. Peterson frunció el ceño. ¿A qué te refieres con que no estás listo? Uno de los otros hombres, que se presentó como el suboficial jefe Thompson, sacó una tableta y les mostró lo que parecían ser fotografías de vigilancia aérea. La ubicación del objetivo tiene algunas complicaciones que no anticipamos, explicó Thompson. Las líneas de visión son más restringidas de lo que indicaba nuestra inteligencia. Necesitamos a alguien posicionado aquí, señaló una ubicación en la imagen para proporcionar vigilancia y posibles disparos de eliminación de objetivos secundarios. Entonces, pongan a alguien ahí, dijo Peterson. Jackson negó con la cabeza.
Ese es el problema. El puesto requiere a alguien lo suficientemente pequeño como para pasar por una ruta de acceso muy restringida, pero con las habilidades de tiro para realizar disparos de precisión hasta 600 yardas bajo estrés. Todos los miembros de nuestro equipo son demasiado grandes para acceder al puesto y no tenemos tiempo para contratar personal adicional. Sarah se encontró estudiando las imágenes en la tableta. El puesto al que se refería Jackson parecía ser una especie de área de mantenimiento o espacio de servicio con acceso muy limitado. ¿Qué tan pequeño debe ser alguien?, preguntó, sorprendiéndose a sí misma al hablar. Los 4 hombres la miraron con distintas expresiones de sorpresa e interés. Más o menos de tu tamaño, en realidad, dijo Thompson después de un momento, tal vez 60 kilogramos como máximo, y capaz de pasar por una abertura de unos 45 cm cuadrados. Sarah sintió que se le aceleraba el corazón al comprender el rumbo de la conversación. No lo estás considerando en serio, comenzó Peterson. Ya ha demostrado que puede manejar operaciones técnicas complejas bajo presión, interrumpió Jackson. Y Rodríguez me dice que tiene experiencia en tiro, experiencia en caza, corrigió Peterson. Eso es completamente diferente a las operaciones tácticas. ¿Lo es?, intervino Rodríguez. Los fundamentos son los mismos: control de la respiración, disciplina en el gatillo, adquisición del objetivo, y ha estado observando nuestro entrenamiento todo el día. Entiende los requisitos operativos. Sarah miró las caras a su alrededor, dándose cuenta de que en realidad estaban discutiendo la posibilidad de incluirla en la misión que estuvieran planeando. ¿Qué implicaría exactamente?, se oyó a sí misma, preguntando. Jackson la estudió un buen rato antes de responder. Hipotéticamente, usted estaría en posición de supervisar nuestra operación principal. Su trabajo sería monitorear áreas específicas y, de ser necesario, realizar disparos de eliminación sobre objetivos secundarios que pudieran interferir con la misión. Disparos de eliminación, repitió Sarah. Todo el peso del eufemismo se apoderó de ella. Estamos hablando de prevenir ataques terroristas, dijo Thompson en voz baja. De esos que matan a gente inocente. La inteligencia indica que están planeando algo que podría causar muchas bajas. Sarah sintió como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. Esta mañana había estado reajustando objetivos para ejercicios de entrenamiento rutinarios. Ahora le pedían que considerara participar en una operación antiterrorista real. Necesito pensarlo, dijo. Lo entiendo, respondió Jackson, pero no tenemos mucho tiempo. La situación se está desarrollando rápidamente y necesitamos finalizar nuestro plan operativo en las próximas horas. Mientras el equipo regresaba a su equipo, Sarah se encontró sola con Peterson. Gunny, ¿qué opinas?, ella preguntó. Peterson permaneció en silencio durante un largo rato, observando al equipo de operaciones especiales mientras continuaban con sus preparativos. Martine, he estado en el Cuerpo de Marines durante 22 años, dijo finalmente. He visto muchas situaciones en las que personas buenas tuvieron que tomar decisiones difíciles. Lo que sí puedo decirles es que son profesionales serios y no se lo plantearían si tuvieran mejores opciones. Pero no soy militar, protestó Sarah. Solo soy un contratista civil que repara sistemas objetivo. A veces eso es exactamente lo que requiere la situación, respondió Peterson. Alguien que puede realizar un trabajo específico que se necesita hacer, independientemente de cuál sea su título oficial. A medida que se acercaba la noche, Sarah observó cómo el equipo continuaba con sus preparativos mientras luchaba con la decisión que le pedían tomar. Los aspectos técnicos de lo que estaban discutiendo no la intimidaron particularmente. Había estado disparando desde que tenía 12 años, y su padre le había enseñado a ser precisa y metódica en todo lo que hacía. Lo que la intimidaba era darse cuenta de que si aceptaba participar, estaría cruzando una línea de la que no habría retorno. Se estaría poniendo en una posición en la que tal vez tendría que quitar una vida humana para proteger a otros. El peso de esa responsabilidad era más pesado que cualquier cosa que hubiera contemplado jamás.
Pero mientras pensaba en la amenaza terrorista que Jackson había descrito y las posibles consecuencias de la inacción, Sara comenzó a comprender que a veces las decisiones más difíciles también eran las más importantes. Rodríguez se acercó a ella mientras estaba sentada en un banco afuera del edificio de control, observando el trabajo en equipo a la distancia. Penny, por tus pensamientos, dijo, sentándose a su lado. Solo estoy tratando de procesarlo todo, respondió Sara. Esta mañana me preocupaba si tenía suficientes piezas de repuesto para los mecanismos del objetivo. Ahora se les pide que consideren algo que podría salvar vidas, concluyó Rodríguez. Lo entiendo. Es un gran salto. Sara contempló el paisaje desértico mientras el sol continuaba su descenso, proyectando largas sombras sobre el campo de entrenamiento. El peso de la decisión que le pedían era casi abrumador. A lo lejos, veía al equipo de Jackson revisando metódicamente su equipo y sus planes tácticos. Rodríguez, dijo finalmente, ¿puedo preguntarte algo? Vaya, ¿cómo sabes cuando estás lista para algo así? O sea, ¿de verdad lista? Rodríguez guardó silencio un momento y luego la miró directamente. Sinceramente, nunca te sientes completamente lista, pero estar lista no se trata de no tener miedo. Se trata de ser capaz de funcionar eficazmente a pesar del miedo. ¿Y cómo se aprende a hacer eso? Entrenamiento. Mucho entrenamiento, pero también entender por qué lo haces. Tener algo más grande que tú misma en lo que concentrarte. Sara asintió lentamente y se levantó. Necesito hablar con Jackson. Encontró al comandante encorvado sobre una computadora portátil cerca de una de las camionetas negras, estudiando lo que parecían ser planos de construcción. Cuando se acercó, él levantó la vista con una expresión que era a la vez esperanzada y preocupada. Lo haré, dijo Sara sin preámbulos. Pero necesito saber exactamente en qué me estoy metiendo y necesito saber que crees que realmente puedo lograr lo que necesitas. Jackson cerró la computadora portátil y le dedicó toda su atención. Sara, ¿puedo llamarte Sara? Lo que voy a mostrarte es información clasificada. Una vez que la veas, estarás comprometida con esta operación. ¿Estás segura de que quieres cruzar esa línea? Sara pensó en su padre, quien siempre le había enseñado que cuando algo era necesario, había que encontrar la manera de hacerlo bien. Pensó en las posibles víctimas de cualquier complot terrorista que se estuviera gestando y en la confianza que estos operadores de élite depositaban en ella. Estoy segura de que lo dijo. Jackson volvió a abrir la computadora portátil y sacó un plano detallado de lo que parecía ser un gran edificio de oficinas. El objetivo es un centro de convenciones en el centro de San Diego. La inteligencia indica que una célula terrorista planea detonar explosivos durante una conferencia tecnológica mañana por la tarde. Asistirán más de 3.000 personas. Sara sintió un nudo en el estómago al comprender la magnitud de la situación. Despejado. Nuestro equipo principal entrará por los puntos de acceso principales y neutralizará la operación de fabricación de bombas, continuó Jackson. Pero la inteligencia también indica que tienen observadores apostados en esta zona. Señaló una sección de los planos del edificio que vigilarán la respuesta de las fuerzas del orden y podrían detonar los explosivos prematuramente si detectan nuestra presencia. Y ahí es donde entro yo, dijo Sara. Exactamente. Hay un sistema de túneles de mantenimiento que da acceso a un punto de observación con vistas a las posiciones de los observadores. Alguien lo suficientemente pequeño como para navegar por los túneles podría posicionarse para eliminar a los observadores antes de que puedan alertar sobre la bomba. El equipo Jackson obtuvo imágenes adicionales que mostraban el sistema de túneles y la posición final. El espacio era estrecho y claramente diseñado para el acceso a servicios públicos, no para ocupación humana. Los disparos se realizarían entre 400 y 600 yardas, explicó Jackson, a través de ventanas de vidrio estándar. No es técnicamente difícil para un tirador experto, pero requiere absoluta precisión y sincronización. Sara estudió las imágenes.
Su formación en ingeniería la ayudó a visualizar las relaciones espaciales y las líneas de visión involucradas. ¿De qué tipo de marco temporal estamos hablando?, preguntó. Insertamos a las 4 horas. La conferencia comienza con 1000. Nuestra información sugiere que el ataque se programará para el máximo de bajas, probablemente durante el discurso inaugural, alrededor de las 10:30. Eso nos da 6 horas y media, calculó Sarah. Más bien 4 horas, corrigió Jackson. Tomará tiempo colocarlos en posición, y necesitamos coordinar nuestras acciones con el equipo principal de asalto. La enormidad de lo que estaba aceptando comenzaba a asimilarse, pero Sarah se concentró en los desafíos técnicos en lugar del peso emocional de la situación. ¿Qué tipo de arma usaría?, preguntó. Jackson la condujo hasta donde Thompson organizaba el equipo. Muéstrale el Remington, le indicó Jackson. Thompson sacó un estuche de rifle de una de las camionetas y lo abrió para revelar un rifle de precisión que no se parecía a nada que Sarah hubiera visto antes. El arma estaba claramente diseñada para una precisión de largo alcance, con una mira telescópica avanzada y varias modificaciones que no reconoció. Remington 700 y 308 Winchester, explicó Thompson. Munición de alta calidad, gatilló personalizado y una mira telescópica calibrada para la precisión exacta. Distancias a las que dispararás. No es muy diferente de lo que podrías haber usado para cazar, solo que es más preciso. Sarah sopesó el arma, sorprendida por su peso y equilibrio. El rifle se sentía sólido y bien fabricado, aunque mucho más sofisticado que las armas de caza de su padre. Necesitamos que practiques un poco con esta configuración específica, dijo Jackson. El campo de tiro tiene iluminación nocturna, ¿verdad? Sí, señor, respondió Sarah. Bien. Te haremos algunos ejercicios de tiro al anochecer para simular las condiciones operativas reales. Durante las siguientes horas, Sarah se vio inmersa en el entrenamiento con armas de fuego más intensivo de su vida. Thompson trabajó con ella en los detalles del rifle, enseñándole los ajustes de la mira telescópica, la compensación del viento y las características particulares de la munición. Rodríguez se centró en los aspectos tácticos, explicándole cómo moverse con sigilo en espacios reducidos, cómo establecer una posición de tiro estable en condiciones de hacinamiento y cómo mantener la conciencia situacional mientras se concentraba en el tiro de precisión. Jackson lo supervisó todo, ofreciéndole orientación ocasional, pero sobre todo observando mientras Sarah asimilaba el curso intensivo de puntería táctica. Mientras trabajaban bajo la intensa luz de las luces del campo de tiro, Sarah descubrió que sus años de experiencia en caza le proporcionaban una base mejor de la que esperaba. Las habilidades fundamentales eran, de hecho, las mismas: control de la respiración, disciplina en el gatillo y la capacidad de mantener la calma bajo presión. Lo que era diferente era la precisión requerida y las consecuencias del fallo. Durante la caza, un disparo fallido significaba una oportunidad perdida. Aquí, un disparo fallido podía significar la muerte de miles de personas inocentes. Lo estás haciendo bien, observó Thompson. Sarah completó una serie de disparos a 450 metros, todos agrupándose a pocos centímetros del blanco. Tus fundamentos son sólidos y te adaptas rápidamente a las instrucciones. La pregunta es si puedo rendir bajo estrés operativo, respondió Sarah, bajando el rifle. Ese siempre es el factor desconocido, asintió Jackson. Pero el estrés afecta a cada persona de forma diferente. Algunos se paralizan, otros se desempeñan mejor bajo presión. No sabremos en qué categoría encajas hasta que llegue el momento. Al acercarse la medianoche, el equipo comenzó los preparativos finales para la partida. Sarah los observó trabajar con eficiencia profesional, revisando el equipo, revisando los planes y coordinándose con otros elementos de la operación mediante comunicaciones cifradas. La realidad de lo que se había comprometido la estaba agobiando como un peso inmenso. Pero Sarah se encontró pensando en las posibles víctimas en lugar de en su propio miedo. En algún lugar de San Diego, familias dormían tranquilamente,
sin saber que sus vidas podrían depender de las acciones de un pequeño grupo de personas que trabajaban toda la noche para protegerlas. «Martine», gritó Jackson mientras el equipo se preparaba para cargar sus vehículos. «Última oportunidad para cambiar de opinión. Una vez que salgamos de este campo de tiro, nos comprometemos». Sara miró a su alrededor, al campo de entrenamiento familiar donde había pasado los últimos 3 años realizando tareas rutinarias de mantenimiento. Mañana regresaría como la misma persona de siempre o como alguien radicalmente diferente por las acciones que estaba a punto de tomar. «Estoy lista», dijo, sorprendiéndose con la firmeza de su propia voz. El convoy de camionetas negras avanzaba por las calles vacías de San Diego en la oscuridad previa al amanecer. Sara estaba sentada en el asiento trasero del vehículo líder, con el estuche del rifle de precisión asegurado a su lado, intentando controlar la energía nerviosa que había estado acumulando desde que dejaron Camp Pendleton. Jackson viajaba en el asiento del copiloto, monitoreando múltiples canales de comunicación a través de un complejo sistema de radio. El parloteo constante de coordenadas tácticas y actualizaciones de estado creaba un ambiente de urgencia controlada que hacía imposible ignorar la realidad de su misión. «ETA 15 minutos al punto de inserción», anunció el conductor. Sara revisó su equipo por 10ª vez en la última hora. Además del rifle, llevaba una radio táctica, gafas de visión nocturna y una pequeña mochila con munición y suministros básicos. Todo había sido seleccionado para minimizar el peso y maximizar la fiabilidad. «¿Cómo te sientes?», preguntó Rodríguez desde el asiento a su lado. «Nerviosa», admitió Sara, pero concentrada. «Bien. El nerviosismo es normal. El exceso de confianza es peligroso». Al entrar en el centro de San Diego, Sara pudo ver el centro de convenciones a lo lejos, un enorme complejo de vidrio y acero que pronto se llenaría con miles de personas desprevenidas. La idea de lo que podría suceder si su misión fracasaba le provocó un escalofrío. El vehículo se detuvo en un callejón detrás de un edificio comercial a 6 cuadras del centro de convenciones. El equipo de Jackson se movió con eficiencia experta, descargando el equipo y estableciendo un puesto de mando temporal en la parte trasera de una camioneta. «Sara», llamó Jackson en voz baja. «Hora de la sesión informativa final». Se reunió alrededor de una computadora portátil donde Jackson mostró los planos del edificio que habían estudiado la noche anterior. «La vigilancia confirma nuestra inteligencia», dijo Jackson. 3 observadores están apostados en el edificio de oficinas frente al centro de convenciones. Tienen líneas de visión claras hacia todos los accesos principales y están equipados con comunicaciones por radio para alertar al equipo antibombas. Señaló ubicaciones específicas en el diagrama del edificio. Sus posiciones objetivos son: aquí, aquí y aquí. Ventanas en el piso 14 del edificio MetroTech. Sara estudió las distancias y los ángulos. ¿Cuánto tiempo tengo una vez que esté en posición? El asalto principal comienza a las 5:45, respondió Thompson. Deben eliminar a los 3 observadores en un lapso de 30 segundos, comenzando exactamente a las 5:43. Eso le da al equipo de asalto 2 minutos para abrir una brecha antes de que las bombas puedan detonarse. La precisión requerida era asombrosa. 3 objetivos, 30 segundos con la vida de miles de personas en juego. Recuerden, añadió Jackson, si algún observador sobrevive para alertar al equipo de bombas, detonarán inmediatamente en lugar de esperar a que haya el máximo de bajas. No hay segundas oportunidades, asintió Sara, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre ella como una fuerza física. El punto de inserción era una entrada de mantenimiento al sistema subterráneo de servicios públicos del edificio. Thompson guió a Sara a través de un laberinto de túneles de servicio que discurrían bajo las calles de la ciudad. Navegaban con equipo de visión nocturna por espacios apenas lo suficientemente anchos como para que una persona pudiera arrastrarse. El sistema de túneles era caluroso, húmedo y claustrofóbico.
Sara agradeció su pequeña estatura mientras se abrían paso a través de aberturas que habrían sido imposibles de atravesar para los miembros más grandes del equipo. Después de 20 minutos de moverse con cuidado por los pasajes subterráneos, llegaron a un pozo vertical que ascendía al edificio objetivo. «Aquí es donde nos separamos», susurró Thompson. El pozo conduce directamente a un cuarto de servicio en el piso 13. Desde allí, necesitarán acceder a la escalera de mantenimiento para llegar a su posición de tiro. Sara miró hacia arriba por el estrecho pozo, que desapareció en la oscuridad sobre ellos. «Recuerden el tiempo», continuó Thompson. «Tienen exactamente 90 minutos para posicionarse y prepararse. Los observadores estarán monitoreando cualquier actividad inusual, así que minimicen cualquier movimiento una vez». «Listo». Sara se aseguró el estuche del rifle a la espalda y comenzó a subir por el hueco de mantenimiento. Los peldaños metálicos estaban resbaladizos por la condensación, y el espacio reducido dificultaba cada movimiento. La subida pareció eterna, aunque su reloj marcaba solo 12 minutos cuando finalmente llegó al acceso a la planta 13. El cuarto de servicio era estrecho y estaba lleno de equipo de mantenimiento del edificio, pero le permitía acceder a la escalera que la llevaría a su puesto final. Mientras subía la última escalera hasta la planta 14, Sara podía oír cómo el edificio cobraba vida a su alrededor. Los asistentes a la conferencia que llegaban temprano y el personal del edificio comenzaban su día, completamente ajenos al drama mortal que se desarrollaba en las paredes que los rodeaban. La posición de tiro era exactamente como se describía en los informes de inteligencia: un estrecho espacio de mantenimiento tras una pared exterior con un pequeño panel de acceso que se podía abrir para tener visibilidad hacia el edificio objetivo. Sara preparó el rifle con cuidado, utilizando sus conocimientos de sistemas mecánicos para crear una plataforma de tiro estable con el equipo disponible. La mira telescópica de precisión proporcionaba una visión nítida del ventanas al otro lado de la calle, donde se encontraban los observadores. A través de la mira, pudo ver figuras moviéndose en el edificio del objetivo. 3 hombres posicionados exactamente como lo había indicado inteligencia, cada uno con equipo de radio y binoculares para vigilancia. Sara consultó su reloj a las 5:15 y 30 segundos. Minutos antes del inicio de la misión, se acomodó en su posición de tiro y comenzó la preparación mental que su padre le había enseñado años atrás mientras cazaba. Control de la respiración, conciencia del ritmo cardíaco y la concentración meditativa que diferenciaba a los tiradores expertos de los tiradores ocasionales. A las 5:30, la voz de Jackson crepitó suavemente a través de su auricular. «Supervisión, aquí al mando. Informe de estado. Supervisión en posición». Sara respondió en voz baja. «Los 3 objetivos visibles y confirmados». «Entendido». El equipo de asalto principal se desplaza a sus posiciones finales. Sara ajustó la configuración de su mira para las diferentes distancias a cada objetivo. El primer objetivo estaba a 420 yardas, el segundo a 480 yardas y el tercero a 520 yardas. Cada disparo requeriría una compensación ligeramente diferente por la caída de la bala y la deriva del viento. A las 5:40, la conversación por radio aumentó mientras el equipo de asalto se preparaba para. Comienzan su aproximación al centro de convenciones. Todos los equipos, aquí al mando. La voz de Jackson era tranquila pero urgente. Ejecutar en 3 minutos. Supervisión. Listos para disparar. Disparen a mi señal. El pulso de Sara se aceleró, pero sus manos permanecieron firmes mientras alineaba la mira en el primer objetivo. A través de la mira, pudo ver al hombre con claridad. De mediana edad, con una chaqueta oscura, completamente concentrado en observar la calle con binoculares. Se obligó a recordar que esta persona planeaba asesinar a miles de inocentes. Ese pensamiento la ayudó a afianzar su determinación mientras se preparaba para hacer lo necesario para detenerlo. Supervisión, prepárense para el combate, ordenó la voz de Jackson. Marcar en 30 segundos.
Sara respiró hondo y se colocó el rifle firmemente en el hombro. Todo lo que había aprendido en las últimas 18 horas, todo lo que su padre le había enseñado sobre precisión y responsabilidad, y todo lo que creía sobre la protección de inocentes, se consolidó en ese momento. 10 segundos, anunció Jackson. El dedo de Sara encontró el gatillo y comenzó la presión lenta y constante que enviaría la primera bala a través de él. La brecha entre los edificios. La presión del momento era enorme, pero Sara se encontró pensando no en el miedo ni en la magnitud de lo que estaba haciendo, sino en la precisión técnica necesaria para ejecutar 3 disparos perfectos en rápida sucesión. La voz de su padre resonó en su memoria. Si vas a disparar, haz que valga la pena, Mark. La voz de Jackson rompió el silencio. El primer disparo de Sara rompió la quietud de la mañana con un chasquido agudo que resonó por el espacio de mantenimiento. A través de la mira, vio al primer observador desplomarse cuando la bala dio en el blanco. No hubo tiempo para pensar, ni para procesar lo que acababa de hacer. Se centró en el segundo objetivo. Sus movimientos eran automáticos y precisos. El hombre se giraba hacia su compañero caído. La radio ya estaba en la mano. El segundo disparo de Sara lo alcanzó antes de que pudiera transmitir una advertencia. 2 abajo, 1 para el final. El tercer observador había oído los disparos y se movía. Ya no era un objetivo fijo. Sara lo siguió a través de la mira mientras corría hacia la ventana, claramente intentando hacer una señal al equipo de artificieros que estaba abajo. El tiempo se ralentizó. Sara guió al objetivo en movimiento, calculando distancia, velocidad y trayectoria en una fracción de segundo de puro instinto. Su dedo apretó el gatillo justo cuando el hombre llegaba a la ventana. La bala destrozó el cristal y dio en el blanco. Los 3 objetivos eliminados en 22 segundos. Supervisión al mando, informó Sara con una voz sorprendentemente firme. Todos los objetivos neutralizados. Excelente trabajo, supervisión. La voz de Jackson transmitía alivio y admiración. El asalto principal se está moviendo. Sara permaneció en posición, vigilando el edificio objetivo en busca de cualquier señal de amenazas adicionales. A través de su mira, pudo ver al equipo de Jackson cruzando la calle hacia el centro de convenciones. Su equipo táctico negro los hacía casi invisibles en las sombras del amanecer. Los siguientes minutos se sintieron como horas mientras Sara escuchaba la charla por radio del equipo de asalto. Habían irrumpido en el centro de convenciones y estaban despejando sistemáticamente cada piso, buscando la operación de fabricación de bombas. Comando, aquí el equipo Alfa, llegó una voz que Sara no reconoció. Tenemos vigilados el taller del objetivo. Múltiples dispositivos visibles solicitando la desactivación de artefactos explosivos. Equipo Alfa, atención, EOD está a 30 segundos. Respondió Jackson. Sara observó a través de su visor cómo llegaban más vehículos al centro de convenciones. Expertos en desactivación de bombas y agentes del FBI que se encargarían de los aspectos técnicos de la neutralización de los artefactos explosivos. Supervisión. Aquí al mando. La voz de Jackson regresó a su auricular. Excelente trabajo. Comience la extracción. Sara aseguró cuidadosamente el rifle y comenzó a desandar su ruta a través de los sistemas de mantenimiento del edificio. La adrenalina que la había sostenido durante el tiroteo comenzaba a desvanecerse, reemplazada por una extraña combinación de agotamiento e hiperactividad. Al descender por el último pozo, la realidad de lo que acababa de suceder comenzó a calar hondo. Había cobrado 3 vidas humanas en 30 segundos. La precisión técnica requerida había ocupado toda su atención durante el tiroteo, pero ahora el peso emocional de sus acciones comenzaba a imponerse. El viaje de regreso a través del sistema de túneles parecía más largo que la entrada. Le temblaban ligeramente las manos mientras recorría los estrechos pasadizos, y se encontró luchando contra las náuseas mientras la descarga de adrenalina la golpeaba. Thompson esperaba en el punto de extracción con expresión preocupada. ¿Cómo lo llevas?
Preguntó mientras Sara salía del sistema de túneles. No estoy segura, respondió Sara con sinceridad. Sigo pensando en lo que acabo de hacer. Es normal, dijo Thompson con suavidad. Lo que hiciste salvó miles de vidas. Intenta concentrarte en eso. El viaje de regreso al puesto de mando fue tranquilo. Cada miembro del equipo procesaba la exitosa finalización de su misión a su manera. Sara miraba por la ventana como la ciudad despertaba a su alrededor. A la gente que seguía con sus rutinas, completamente inconsciente de lo cerca que habían estado de la tragedia. En el puesto de mando, Jackson se coordinaba con agentes federales y recibía información sobre la operación de desactivación de bombas. Al ver a Sara, se acercó con una expresión de genuino respeto. Sara, dijo, usando su nombre de pila por primera vez desde que se conocieron. Quiero que sepas que lo que lograste hoy fue extraordinario. 3 golpes de precisión bajo máxima presión con una ejecución perfecta. La mayoría de los francotiradores entrenados habrían tenido dificultades en esas condiciones. Sara asintió, aunque no estaba segura de cómo responder. El elogio le pareció surrealista, como si Jackson estuviera hablando de otra persona. El equipo de desactivación de bombas ha confirmado 7 artefactos explosivos, continuó Jackson. Cada uno era lo suficientemente grande como para derribar partes importantes del centro de convenciones. Estimaciones conservadoras sugieren que hoy salvaste entre 2.000 y 3.000 vidas. Las cifras parecían abstractas, imposibles de comprender por completo. Sara había crecido pensando en el éxito en términos de objetivos fijos y precisión mecánica. La idea de que sus acciones pudieran afectar a tanta gente era abrumadora. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora vete a casa, respondió Jackson. Esta operación nunca se llevó a cabo oficialmente. Pero las personas cuyas vidas salvaste regresarán hoy a casa con sus familias gracias a tu valentía. Rodríguez se acercó cuando Jackson terminó de hablar. Hay algo que debes saber, le dijo a Sara. En 15 años de operaciones especiales, nunca he visto a nadie manejar ese tipo de presión tan bien como tú. Tienes una habilidad natural que no se puede enseñar. No estoy segura de que eso sea bueno, respondió Sara. Lo es cuando se usa para proteger a personas inocentes, dijo Rodríguez con firmeza. Lo que hiciste hoy fue heroico, aunque el mundo nunca lo sepa. Mientras el equipo se preparaba para regresar a Camp Pendleton, Sara se encontró pensando en la decisión que había tomado hacía menos de 24 horas. Ayer por la mañana, había sido una contratista civil cuya mayor preocupación era el mantenimiento del equipo de tiro. Ahora era alguien que había evitado un ataque terrorista y salvado miles de vidas. La transformación parecía demasiado dramática para ser real. Sin embargo, aún podía sentir el peso del rifle en sus manos y oír el sonido de sus disparos resonando en el área de mantenimiento. Durante el viaje de regreso a la base, Thompson habló en voz baja sobre el impacto psicológico. Tras las operaciones de combate, explicó que era normal experimentar diversas emociones, desde alivio hasta culpa y confusión, y que procesar experiencias tan intensas llevaba tiempo. Lo más importante que hay que recordar, dijo Thompson, es que se tomó la decisión correcta. Cuando vidas inocentes estaban en juego, uno daba un paso al frente y hacía lo necesario. Eso requiere una persona especial, asintió Sara. Aunque todavía sentía como si estuviera procesando todo a distancia, como si estuviera viendo cómo se desarrollaba la vida de otra persona en lugar de vivir la suya propia. Al acercarse a Camp Pendleton, Sara pudo ver los campos de entrenamiento familiares a lo lejos. En pocas horas, volvería a su trabajo habitual, reajustando objetivos y manteniendo el equipo. La pregunta que no podía responder era si sería capaz de volver a esa sencilla existencia después de todo lo que había cambiado. 3 meses después, Sara se encontraba en el mismo campo de tiro donde todo había cambiado, observando a un grupo de nuevos reclutas practicar sus fundamentos de tiro. La rutina habitual de mantener el equipo y garantizar la seguridad en el campo se había reanudado, pero nada parecía igual.
La versión oficial era que se había tomado unos días de licencia personal. Nadie cuestionó su ausencia, y la vida en Camp Pendleton continuó con normalidad. La única evidencia de lo que realmente había sucedido era un breve reportaje sobre un complot terrorista frustrado en San Diego. Con el crédito dado a las agencias federales del orden y al personal militar, Sarah había visto el reportaje desde su pequeño apartamento, sintiendo una extraña desconexión con la versión simplificada de los hechos. El reportero había mencionado que las autoridades habían evitado un ataque que podría haber matado a miles. Pero no se mencionó nada sobre túneles de mantenimiento, tiro de precisión ni un contratista civil al que se le había pedido que realizara un disparo imposible. Peterson la encontró durante su descanso de la tarde con 2 tazas de café del economato de la base. «Pensé que podrías necesitar esto», dijo, ofreciéndole una de las tazas. Permanecieron en un cómodo silencio durante unos minutos, observando a los reclutas realizar sus ejercicios de tiro con distintos grados de éxito. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Peterson finalmente. Sarah consideró la pregunta. En las semanas posteriores a la operación, había luchado con pesadillas, ansiedad y periodos de intensa emoción que parecían surgir de la nada. Thompson la había puesto en contacto con un psicólogo militar, que se especializaba en estrés poscombate, y las sesiones de terapia la habían ayudado a procesar lo que había experimentado. «No», dijo finalmente. «Lamento que fuera necesario. Lamento que haya personas en el mundo que quieran hacer daño a otros inocentes, pero no me arrepiento de lo que hice». Peterson asintió. «Jackson llamó ayer. Él quería que yo transmitiera un mensaje». Sarah lo miró con sorpresa. No había tenido noticias de ninguno de los miembros del equipo desde que la dejaron en la base hacía 3 meses. «Dijo que tenían nueva información sobre la célula terrorista que usted ayudó a detener». Peterson continuó. «Resulta que el ataque que evitaste fue solo el comienzo. Estaban planeando una serie de ataques coordinados en varias ciudades, deteniendo el primero y capturando sus materiales para fabricar bombas. La policía logró impedir toda la campaña». Las implicaciones de las palabras de Peterson tardaron un momento en asimilarse. Sarah sabía que sus acciones habían salvado a la gente en el centro de convenciones, pero la idea de que había evitado ataques adicionales multiplicó el impacto mucho más allá de lo que había imaginado. «¿Cuántas personas?», ella preguntó en voz baja. Jackson estimó entre 10.000 y 15.000 víctimas potenciales en todos los objetivos planificados. Sarah sintió que sus rodillas se debilitaban ligeramente y se sentó en un banco cercano. El alcance de lo que su decisión había evitado era casi imposible de comprender. «¿Hay algo más?», añadió Peterson, sentándose a su lado. Jackson preguntó si podría estar interesado en recibir capacitación adicional. «Parece que los militares han reconocido que hay situaciones en las que alguien con su combinación particular de habilidades podría ser valioso». Sarah había estado esperando algo así. Durante los últimos meses, se encontró pensando no solo en lo que había sucedido, sino en qué más podría ser posible si decidiera desarrollar las habilidades que había descubierto que poseía. «¿Qué tipo de entrenamiento?», ella preguntó. «Puntería avanzada, operaciones tácticas, equipo especializado. El tipo de entrenamiento que te prepararía para situaciones similares a las que manejaste en San Diego, pero con más preparación y apoyo». Sarah pensó en el taller de su padre en Phoenix, en la carrera de ingeniería que nunca había terminado, en la vida tranquila que había estado viviendo antes de que el equipo de Jackson llegara al campo de tiro. También pensó en las 15.000 personas que estaban vivas hoy porque ella había estado dispuesta a dar 3 golpes difíciles cuando más importaba. «Me gustaría terminar mi carrera de ingeniería», dijo, «y me gustaría seguir trabajando aquí en la base. Este lugar se siente como en casa», sonrió Peterson. «Pienso que se podrían hacer esos arreglos. Los militares valoran a las personas que pueden pensar con rapidez y adaptarse a circunstancias inusuales. Y francamente, después de lo que has logrado, te has ganado el derecho de escribir tu propio boleto». Esa tarde,
Sara condujo hasta la cima de una colina con vista al Océano Pacífico, un lugar que había descubierto durante su periodo de recuperación cuando necesitaba espacio para pensar. La puesta de sol pintó el cielo de brillantes tonos naranjas y púrpuras, y pudo ver las luces de San Diego empezando a centellear en la distancia. Pensó en la gente de esa ciudad que no tenía idea de lo cerca que habían estado de la tragedia. Padres que habían arropado a sus hijos esa noche. Trabajadores que asistieron a su conferencia y regresaron sanos y salvos a casa. Familias que permanecieron unidas porque un pequeño grupo de profesionales dedicados estuvo dispuesto a arriesgarlo todo para protegerlas. Sara también pensó en la persona que había sido antes. Esa mañana, cuando el equipo de Jackson llegó al campo de tiro, esa mujer se había contentado con la rutina, satisfecha con el ritmo predecible de mantener el equipo y permanecer segura en un segundo plano. La persona que ahora era comprendía que algunas situaciones requerían dar un paso adelante, incluso cuando eso significaba dejar atrás la seguridad de lo familiar. Había aprendido que el coraje no era la ausencia de miedo, sino la voluntad de actuar a pesar del miedo cuando había mucho en juego. Cuando las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo que se oscurecía, Sara hizo las paces con la transformación que había experimentado. La vida tranquila de un técnico de mantenimiento de campos de tiro había sido cómoda, pero también había sido limitante en formas que ella no había apreciado del todo. Ahora sabía que era capaz de cosas que nunca había imaginado. Y lo más importante, sabía que esas capacidades podían usarse para proteger a personas que no podían protegerse a sí mismas. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Rodríguez. Vi las noticias sobre la información ampliada sobre la situación de San Diego. Pensé que debería saberlo. Los héroes no siempre visten uniformes, pero siempre responden al llamado cuando importa. Orgulloso de haber trabajado contigo. Sara sonrió mientras escribía su respuesta. Gracias. Y gracias por creer que podía manejarlo cuando no estaba seguro de mí mismo. Mientras conducía de regreso a la base, Sara reflexionó sobre cuán drásticamente había cambiado su vida desde el momento en que Jackson le explicó por primera vez lo que necesitaban que hiciera. Estaba aterrorizada, insegura y completamente desprevenida para lo que le esperaba. Pero cuando llegó el momento, cuando 3 disparos de precisión en 30 segundos significaron la diferencia entre la tragedia y la seguridad para miles de personas, ella encontró la fuerza y la habilidad para hacer lo que había que hacer. Ese conocimiento permanecería con ella para siempre, no como una carga, sino como un recordatorio de que la gente común era capaz de hacer cosas extraordinarias cuando las circunstancias lo exigían. Sara Martínez, hija de un exmecánico de automóviles y actual oficial de seguridad de campo, estaba preparada para cualquier desafío que pudiera surgir. Porque a veces el momento más importante en la vida de una persona comienza cuando alguien le entrega un rifle y le pide que haga el disparo más importante.